ocasión hablaba su hermano con un seminarista y luego me decía él: oiga, ¿ustedes en la luz del mundo no creen en las apariciones? Sí, le digo, claro que sí. ¿No creen en los milagros? Claro que sí. Día a día nosotros vivimos los milagros en la iglesia. Entonces, ¿por qué no pueden creer la aparición de aquella virgen en aquel cerro del Tepeyat cuando se le apareció a un indígena llamado Juan Diego? No, señor, nosotros sí creemos en esa aparición. ¿Ustedes creen en la aparición de la Virgen María de Guadalupana al indígena Juan Diego? Claro que sí. Claro que creemos que pudo haber habido esa aparición. Lo que no creemos es que esa aparición sea de Dios. Porque en el momento que aquella mujer que se apareció a aquel indígena le dijo: aquí hazme un templo para mi gloria, nos está diciendo que aquello fue obra de Satanás. Porque únicamente a Dios y a su Hijo amado Jesucristo se le da la gloria, la honra y la adoración. Y Satanás se levanta contra todo lo que se llame Dios y se quiere poner, ¿qué cosa? En el lugar de Dios. ¿Te acuerdas lo que le dijo a su propio Hijo de Dios? Adórame y yo te regalo todos los reinos de la tierra. Pero el Señor le resiste y le dice: a Jehová tu Dios solo adorarás, a Él solo servirás. No te inclinarás a ningún ídolo, semejanza o criatura, solo a Dios por esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia. ¿Me estoy dando a entender, iglesia del Señor? Muy bien, hermanos. Así es que su hermano le respondió a aquel hombre: yo sí creo en las apariciones, en la luz del mundo creemos. ¿Sabes tú que un 6 de abril Dios se le apareció a nuestro hermano Aarón y platicó con él y le dijo: aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón? ¿Crees en esta aparición? ¿Crees en este llamamiento? Hubo otro hombre que, estando en Veracruz leyendo la Biblia, leía el Apocalipsis 10 y escuchó una voz que le dijo: ese ángel eres tú. ¿Crees en este llamado? ¿Crees en esta aparición? Y hubo hace apenas 2 años una voz que decía a un hombre: ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? ¿Crees en este llamado? Bendito seas de Dios, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Pero sabemos hacer diferencia entre lo que es una aparición de Dios y la de Satanás, porque también Satanás, dijo el apóstol Pablo, tiene poderes, hará señales, prodigios, ¿sí, hermanos? Para engañar aún a muchos. ¿De qué cosa? Solamente hay una hermosa clave que Dios nos enseña. En el momento que esa obra, mira, hermanos, hemos oído mucho nosotros que aquí en el metro se apareció la Virgen y hacen el altar. Y la gente que pasa por el altar, ¿qué hace? No es la Virgen, pero asimula una semejanza, ¿verdad?, a lo que ellos, o ya sea de la Virgen, o ya sea de la cruz, o ya sea, hermanos, de Cristo, según la imagen que ellos se imaginan. Porque, hermanos, no hay una referencia exacta de cómo era el Señor. Porque para unos será de ojos marrones, para otros será de ojos verdes, para otros será de ojos azules, para otros será moreno, para otros será blanco, para otros tenía barba, para otros no tenía barba, para unos será de pelo corto, para otros será de pelo largo, y cada quien, ¿qué cosa? Lo dibuja a su idea, hermanos. Entonces, ¿cuál es la clave? Desde el momento que aquella situación nos lleva a adorar a Dios, nosotros decimos: esto es de Dios. Pero cuando nos desvía para adorar a cualquier cosa
que no sea Dios y su Hijo amado Jesucristo, el Hijo de Dios dice, no, esto no es de Dios, esto es obra de... Pero hizo señales, pero hizo prodigios, no importa. Aunque Satanás tenga poder, mi Dios tiene aún más poder. Y el poder que Él tiene para engañar no me va a arrastrar para perdición, sino yo seguiré en el poder de Dios para algún día alcanzar la salvación de la vida eterna. La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos, este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra, ¿qué hace? La letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. ¿Cuántas personas, cuántas religiones hay en el mundo? Y todos dicen, leemos la Biblia y por este libro somos salvos. Nosotros no decimos que por este libro somos salvos. Nosotros les decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros vamos siguiendo. Decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros, confundidos. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es virtud. La palabra de Dios es revelación. Y esa es la que rige a este pueblo. Y entonces, cuando los hombres quieren preguntar acerca de nuestra fe, tomamos este libro, usamos esta letra, y aquí está respaldado todo lo que el apóstol Aarón Joaquín, lo que el apóstol Samuel Joaquín y hoy su hermano os hemos enseñado, y lo seguiremos haciendo conforme Dios nos lo vaya manifestando. Porque la palabra de Dios es espíritu, es poder, es virtud, es la gracia de nuestro Dios. Y en esa palabra de Dios yo quiero exhortaros en esta mañana, para que bajo la exhortación vosotros también os sigáis conduciendo, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Es bonito saber, y con qué orgullo lo digo, más de 2000 visitas hoy nos honran con su presencia. ¿Casualidad? No. La obra de Dios y la gracia de Dios se ha manifestado a ellos. Y hoy oirán la palabra de nuestro Dios. No una lectura de un libro. Tomaremos un versículo, un capítulo de él para respaldar que la enseñanza que su hermano hoy trae en día es la misma. De ayer, de hoy y de siempre, porque este evangelio, que es el evangelio de Cristo, es un evangelio eterno. Hoy, una vez más, hermanos, nos reunimos en este lugar y quiero, hermanos, hacer una mención que su hermano, hermanos, hizo el día 1 de agosto. Yo dije que iba a orar al Señor porque veía a Satanás que ya estaba preparado para que también fuera impedida nuestra festividad. Él también tiene sus secuaces, él también tiene sus huestes, él también tiene sus ángeles, y yo les dije, ya está preparándose para oscurecer nuestra festividad e impedir que se lleve con libertad. Pero yo recordaba aquel pasaje, cuando aquel mancebo, cuando aquel joven, cuando aquel muchacho llegó a un campo de batalla y viendo a un gigante que ofendía, hermanos, al pueblo de Israel y se burlaba de ellos, aquel joven tuvo un celo y decidió enfrentar a aquel gigante. Cuando aquel gigante vio a aquel muchacho, aquel gigante le menospreció. ¿Qué acaso soy perro para que vengas conmigo y a mí con palos y piedras?
Pero aquel joven no se amedrentó. Aquel joven volteaba al cielo y contemplaba con los ojos de su fe a su Dios, y veía que su Dios era más grandioso, era más poderoso, era más fuerte que aquel gigante. Mientras aquel gigante, hermanos, estaba mencionando la forma en que lo iba a destruir, y te voy a partir en pedazos, y voy a dar tus pedazos de carne a las aves de rapiña y a las bestias del campo. Aquel joven estaba con plena seguridad. Tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con escudo, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te va a entregar el día de hoy a mí, entre mis manos. Y hoy se hablará y se dirá que Jehová es fuerte y que su misericordia es para siempre. Es verdad. También nosotros sentíamos temor. Tanto movimiento, tantos automóviles, tantos carros, hermanos, que transitan por las carreteras de este hermoso país, y que, hermanos, es lógico y normal que existan accidentes. Pero su hermano Naasón les dijo: no vamos a confiar en el hombre, no vamos a confiar en la capacidad del que maneja los camiones, no confiaremos, hermanos, en las personas o en el dinero para pagar nuestros pasajes y venir. Porque es verdad, siempre estamos oyendo que hay accidentes, que hay situaciones lamentables, que si se volteó un camión, que si un avión se cayó. No vamos a confiar en el hombre. Alzaremos nuestros ojos a los montes y diremos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Hoy puedo decir con libertad: nuestro socorro ha venido de Jehová. El temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios. El temor de Jehová es un acto de reconocimiento y de reverencia, que si no hacemos lo correcto delante de Él, Dios nos va a, ¿qué cosa? Dios nos va a llamar la atención. La iglesia entonces vive con miedo con Dios, de ninguna manera. ¿Tú le tienes miedo a Dios? No, al contrario, cada vez que doblamos nuestras rodillas, lo hacemos con tanta libertad. Y así como el Señor oró, nosotros repetimos las primeras frases y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué nuestro Padre? Sí, hermanos, y con esa libertad y confianza vamos hacia Él. ¿Con temor? No. El que lo hace con temor es porque sabe que ha obrado mal. Y entonces Dios le ha de, ¿qué cosa? Dios le ha de llamar la atención. Entonces la lectura de esta ley iba a servir en primer lugar, ¿para qué? Para aprender a temer a Jehová su Dios. Porque el evangelio que predica la iglesia a la luz del mundo me hizo un padre más responsable, me hizo un hijo más respetuoso, me hizo una esposa, un esposo, una esposa más amoroso y cuidadoso, me hizo un estudiante que se supera, me hizo un empleado más honesto, me hizo un ciudadano con valores patrios, me hizo persona honesta, verdadera y con principios y valores que ayudan a formar una mejor sociedad. Esta es la aportación de la iglesia, la luz del mundo, a la sociedad. ¿Cómo entonces ha influenciado este evangelio en nuestra vida? ¿Cómo ha impactado mi vida el evangelio de Cristo? Fíjate qué hermoso, hermanos, todo lo que ha hecho el evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Lo que ven los hombres que nos admiran, los hombres que ven y dicen: ¿quién es esta que se muestra como el alba? La doctrina de Cristo nos ha enseñado a respetar al prójimo, al semejante, al diferente. Me ha inculcado valores y principios que me han convertido en un mejor ciudadano. Me ha enseñado a respetar y amar mi patria, a mi gobierno, a los ávaros patrios. Me ha enseñado a consolidar una familia. Me ha enseñado a amar la vida misma.
me ha enseñado a tener una relación fraternal más duradera. Me ha inculcado la superación personal, familiar y laboral. Me ha enseñado a educar a mis hijos. Me ha enseñado el respeto y aprecio por los adultos mayores y por los enfermos. Me ha enseñado la compasión por los enfermos y los presos. Me ha enseñado a dar y desprenderme de los bienes. Me ha enseñado a ser agradecido. Me ha enseñado que la ciencia es un don de Dios. Me ha enseñado a ser paciente y no desesperar. Me ha enseñado a respetar y honrar al sexo opuesto. Me ha enseñado a esperar la vida eterna. El mensaje de Cristo impactó mi vida espiritual y materialmente. La iglesia, la luz del mundo, a través de la conducta individual de cada uno de sus miembros, que cada vez los grupos son más grandes, se han convertido entonces en un impacto social, hermanos, dentro de las ciudades, dentro de los estados, dentro de los países y dentro de estos 56 países hasta donde ha llegado la iglesia del Señor. Algunos nos alaban, unos nos dicen qué hermosa iglesia, su conducta, sus obras, su forma de predicar, su forma de conducirse, de hablar, de vestir. Qué hermoso ejemplo. ¿Qué es lo único que te estoy pidiendo? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti y de todo su pueblo? Que nunca olvides quién eres. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Otra vez, ¿quién eres? ¿Quién es tu creador? ¿Quién es tu único benefactor? ¿Quién es tu único protector? Nunca te olvides que es Dios el que es por nosotros y en nosotros. Nunca te apartes de los tuyos, que es la iglesia del Señor, ni de tu pueblo. Reconoce quién te ha hecho y a quién te debes. No humilles a tu hermano, protégelo mejor. No pises a los tuyos, tiéndeles tu mano, porque tu hermano no es un desconocido, tu hermano también es un hijo de Dios. Y todos juntos somos la familia de la fe, somos la familia de nuestro Dios.